¿Sabe, mi amigo? Había un hombre en Gadara que estaba atado a una gran multitud de demonios. Probablemente hayan sido 2000. Jesucristo había estado enseñando durante todo el día. Si tú revisas Marcos capítulo 4, vas a darte cuenta que el Señor Jesús había estado enseñando, sanando y había estado muy ocupado. Y ya al atardecer, dice en el versículo 35, Marcos 4:35, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Nadie sabía qué cosa quería hacer Jesús en la noche. Yo te invito a que tú te transportes juntamente conmigo aquella noche maravillosa. Jesús sabía que al otro lado del océano había un hombre que estaba esclavizado. Había un hombre que había empezado a coquetear con el diablo, de tal manera que el diablo había hecho las 3 cosas que hace siempre. En primer lugar, había metido temor en el corazón de ese hombre. Y es que el diablo lo primero que hace es meter temor en el corazón del hombre. Le hace pensar al hombre, más bien, que él es muy poderoso. Lo acobarda y le mete miedo. Le hace pensar, los demonios y el diablo le hacen pensar que él es muy grande y muy poderoso. Esa es la primera acción del diablo. Atemoriza a los hombres. La segunda, chantajea a los hombres. Les dice: yo te doy esto, pero me haces esto. Y dando, ¿verdad? De tal manera que se vuelve el hombre o la mujer esclavo por un chantaje demoníaco. Tú me enciendes una veladora azul o verde o amarilla y yo te hago esto. Te voy a dar dinero, te doy suerte con el amor, entre comillas, te doy esto y te doy aquello. Y la gente entra en un chantaje con el diablo. ¿Me escucha usted? Y la tercera cosa que hace es la posesión. Se adueña del hombre o de la mujer, de tal manera que se vuelve un esclavo del diablo y sus demonios. Yo no sé cómo el gadareno empezó a entrar en este asunto. Me imagino que primero lo atemorizó, después lo chantajeó y al último lo posesionó. Pero estaba hasta el otro lado del océano. Había todo un mar de distancia, pero Jesús les dijo ya en la noche, les dijo a sus discípulos: pasémonos al otro lado del mar. Oh, ¿sabes qué? Yo estoy maravillado, extasiado con el poder del Señor. Pero ¿sabes qué? También estoy maravillado y extasiado con la misericordia de Cristo. Cristo bien pudo haber dicho: mañana será otro día, ya estamos cansados, va a haber tormenta en el mar, como tú registras en ese capítulo, mejor nos vamos a dormir. Pero Jesús dijo: no, vámonos al otro lado. Y los discípulos se subieron con Jesús a la barca. Hubo una gran tormenta en ese mar, pero cuando llegaron al otro lado, dice la palabra de Dios que acabamos de leer, salió un hombre endemoniado, gritando en la oscuridad de la noche. Esto se pone más macabro, porque no fue en el día, fue en la noche. Y empezó a lanzar un alarido ahí frente a Jesús. Y Jesús inmediatamente adelante, ¿verdad? Yo creo que los apóstoles venían atrás chiquititos, escondiéndose atrás de Jesús, porque los alaridos eran espantosos. Pero Jesús encabeza esa diminuta compañía de discípulos al frente y le ordena al diablo y a sus demonios y le dice: salte de él, salte. Yo creo que empezaron a huir algunos, pero el Señor le llamó la atención, porque estos demonios empiezan a hablar con Cristo. Para empezar, algo que me llamó la atención cuando yo estuve leyendo esto, es que ya tenía tiempo en que este hombre había padecido esta posesión demoníaca. Ya tenía tiempo, puesto que dicen los versículos que anteceden que lo habían estado atando con cadenas y con grilletes.
Y el hombre destruía las cadenas y desbarataba los grilletes y no había quien lo pudiera atar. Y eso hasta la actualidad nosotros lo hemos visto y está registrado. Hay hombres que llegan a ser poseídos por espíritus inmundos que tienen una fuerza sobrenatural que solamente el poder de Cristo los puede atar, aleluya. Ed Murphy dice en su libro precioso sobre demonología que a su consultorio él se dedica a la liberación cristiana. Llegó un hombre que era luchador y tenía dice que nada más con el aspecto físico que él tenía, era un joven alto y fornido, poseído por demonios. Cuando llegó con el doctor Murphy, dice que el demonio se posesionó de él y trataba de ahorcar a los que estaban ahí. Pero ¿sabe qué? Murphy, siendo más bajito y de menos complexión, lo pudo parar con el poder de Cristo, aleluya. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros eso? Varias veces. Pero regresemos a la historia. ¿Sabes? Qué triste es esto. Qué triste es esto, porque no solamente sufría este hombre. Jesús no solamente estaba preocupado por él. Jesús estaba preocupado por la esposa, por los hijos. Puesto que cuando Él lo sana, lo manda otra vez a su casa. Y qué triste es esto, porque cuando hay un hombre o una mujer encadenado por el pecado, no solamente sufre él, sufre la esposa, sufren los hijos. Yo puedo imaginar la esposa siguiendo a este hombre desde lejos, viendo las cosas que él hacía, teniendo vergüenza de que andaba desnudo. O una esposa que lloraba en las noches y decía: Dios mío, ¿por qué has permitido, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, por qué permitiste que mi esposo cayera en semejante actitud? Señor, yo creo los chiquillos cada noche alrededor del lecho de su madre lloraban por su padre. Y eso me recuerda mucho lo que sucede en la actualidad. Hombres encadenados por la fornicación, por el adulterio. Hombres encadenados por el alcoholismo, por la drogadicción. Hombres encadenados por la violencia, por el narcotráfico. Hombres encadenados en esta circunstancia. No solamente sufren ellos, sufren también las esposas, sufren también los hijos. ¿Cuántos de ellos tienen que andar en la oscuridad, en lugares solitarios, porque sus pecados los avergüenzan? Este hombre andaba donde estaban los sepulcros. Este hombre andaba en esas circunstancias tan penosas. Dice la Escritura que andaba en lugares solitarios, como suelen andar hasta la actualidad los pecadores, hiriéndose en las piedras, con las piedras, dice. Qué circunstancia tan triste. Es posible que en esta noche estés asombrado con el poder maravilloso de Jesús. Qué bueno que te asombres. Me da gusto que te asombres con ese poder sobrenatural que solamente Cristo puede tener. Pero ¿sabes qué? Asómbrate más con la misericordia tan tremenda de Jesús.